Bienvenidos a la ponencia El papel de las células CAR-T en el tratamiento de los pacientes con linfoma, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Ana Sureda Balari, jefa de hematología en el Instituto Catalán de Oncología de Barcelona, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Y en los siguientes 30 minutos aproximadamente os presentaré un poco el papel de las células CAR-T en el tratamiento de los pacientes con linfoma. Estos son mis conflictos de interés y, como todos sabéis, pues el tratamiento de los pacientes con linfoma se ha basado durante muchísimos años en la quimioterapia, pero afortunadamente en el momento actual pues tenemos unas estrategias terapéuticas diferentes que se basan en la utilización pues, de fármacos que no son exactamente la quimioterapia, anticuerpos monoclonales nuevos, anticuerpos biespecíficos o anticuerpos monoclonales que están ligados a fármacos y, por supuesto, también por las células CAR-T. Y, sobre todo, ha sido la introducción de las células CAR-T la que ha modificado más de manera significativa cómo tratamos a los pacientes con linfoma en el momento actual. Un poco como ya os he ido avanzando, la verdad es que se han introducido en el tratamiento de los pacientes con linfoma muchos nuevos fármacos. Hay muchos de ellos que desgraciadamente solo están en el contexto de ensayos clínicos, pero quizá el grupo de fármacos que ha representado una revolución más importante, un verdadero tsunami, como pongo en la diapositiva, ha sido la introducción de las células CAR-T. ¿Qué son las células CAR-T? Pues las células CAR-T son linfocitos T autólogos, es decir, del propio paciente, que son modificados genéticamente de tal manera que expresan en su superficie un anticuerpo que va a ser capaz de reconocer un antígeno de superficie de las células malignas que el paciente tiene y estos linfocitos T autólogos son capaces de destruir estas células malignas, ¿no? Es decir, que es una estrategia pues, bueno, muy inteligente y realmente muy novedosa de tratar pues, este tipo de enfermedades y no únicamente los linfomas, se tratan con células CAR-T, sino como podéis ver en esta diapositiva, en donde pues, bueno, os he puesto un ejemplo de la estructura de los diferentes constructos que en el momento actual están aprobados para tratar enfermedades malignas hematológicas, pues bueno, la estructura es un poco diferente entre unos constructos y otros. Si nos focalizamos en las células CAR-T aprobadas en el momento actual para ser utilizadas en pacientes con linfomas, hay que destacar, en primer lugar, 3 constructos aprobados para el linfoma difuso de células grandes B. Tenemos Yescarta, Axicabtagene, tenemos Kymriah, que es el Tisagen, y después también tenemos el tercer constructo que no está aún aprobado por la Unión Europea y que evidentemente no está reembolsado en España, que es el Isocabtagene. Después existe otro constructo que es Brexucabtagene, que está indicado para linfoma de células del manto en recaída o refractario, que aún no tiene precio aquí en España, y tenemos también pues otra vez Yescarta y Kymriah, que están aprobadas para el tratamiento del linfoma folicular en recaída o refractario en Europa y también en Estados Unidos, pero no tiene precio aún en España. Os voy a hablar un poco del papel de las células CAR-T en los pacientes con linfoma difuso de células grandes B en recaída o refractario, que es en donde tenemos más información, y también un poco del papel de estas células CAR-T en el linfoma de células del manto y en el linfoma folicular. Vamos a empezar con los linfomas B difusos de célula grande. ¿Qué papel tienen las células CAR-T empleados? Pues en la primera indicación,
que ha estado disponible en pacientes que fracasan como mínimo 2 líneas de tratamiento previamente. Como todos sabéis, los linfomas B difusos de célula grande o los linfomas B agresivos en global son enfermedades que podemos curar en un elevado porcentaje de pacientes con el tratamiento quimioterápico asociado a rituximab convencional, pero sin embargo, pues bueno, tenemos pacientes que desgraciadamente no responden bien a este tratamiento de primera línea o bien que recaen y no responden bien al tratamiento de segunda línea o bien que recaen tempranamente después del trasplante autólogo. Y la realidad, y esto se demostró en este estudio que tenéis en la diapositiva, que se llama Estudio Escolar 1, es que la supervivencia a largo plazo de estos pacientes que o bien son primariamente refractarios o bien fracasan a tratamientos convencionales, pues es muy pobre con las estrategias de tratamiento de rescate convencional. Y es precisamente en este grupo de pacientes en donde se empezaron a probar en el seno de ensayos clínicos, fase 1-2, los 3 constructos CAR-Ts que os he comentado, que son 3 constructos autólogos de linfocitos del propio paciente que miran al antígeno CD19 que es expresado mayoritariamente por todas estas enfermedades. El primer ensayo clínico, que es el que dio la indicación a Yescarta, tanto por parte de la FDA como por parte de la EMA, está reembolsado en el momento actual en España, es el ZUMA-1, que incluyó 100 pacientes, y aquí podéis ver un poco los resultados en términos de eficacia y de seguridad. Si hablamos de eficacia de Yescarta en pacientes que han fracasado como mínimo 2 líneas de tratamiento, una tasa de respuestas objetivas del 83%, una tasa de remisiones completas del 58%, y si miramos estas curvas de supervivencia, podemos ver que existe un plató en estas curvas de supervivencia, indicando que hay una proporción no despreciable de pacientes que pueden ser eventualmente curados con esta estrategia. Seguro que conocéis los 2 efectos secundarios más frecuentes relacionados con la infusión de las células CAR-T. En primer lugar, el síndrome de liberación de citocinas, que se vio en un grado 3 o superior en el 11% de los pacientes incluidos en este estudio, y después también la toxicidad neurológica, que se vio en el 32% de los pacientes en grado 3 o superior, también en estos pacientes incluidos en el ZUMA-1. ¿Es mejor la utilización de células CAR-T que los tratamientos convencionales? Pues tenemos algunos estudios retrospectivos que comparan un poco, cara a cara, los resultados de las células CAR-T, en este caso el ZUMA-1, que utiliza Yescarta, con el tratamiento convencional de rescate. Como podéis ver, la supervivencia global de aquellos pacientes tratados con células CAR-T, es significativamente mejor que la supervivencia global en color azul oscuro o gris oscuro que aquellos pacientes tratados con tratamientos convencionales. Pero no tenemos estudios prospectivos en donde se compare cara a cara el CAR-T con el tratamiento convencional. El Juliet fue un estudio con un diseño parecido al ZUMA-1, que fue el que dio la indicación a Kymriah en aquellos pacientes con linfoma difuso de células grandes B que habían fracasado a 2 o más líneas de tratamiento. Aquí se incluyeron como unos 150 pacientes. La tasa de respuestas objetivas fue del 53%, remisiones completas del 39%, y como podéis ver, también las curvas de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global parece que tienen un plató, indicando que quizá un porcentaje de estos pacientes puede ser curado con esta estrategia terapéutica. Aquí el perfil de toxicidad es un poco diferente y tenemos un 23% de los pacientes que desarrollaron síndrome de liberación de citocinas grado 3 o superior y un 11% toxicidad neurológica grado 3 o superior. Y el último estudio es el estudio Transcend
NHL001, que es el que dio la indicación, pero solo por parte de la FDA, al isocel en una población parecida de pacientes, ¿no? Aquí tenemos un seguimiento un poco más corto. La tasa de respuestas objetivas es del 73%. Aquí tenéis un poco las curvas de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global en azul de la población. Sobre todo, lo que quería destacar del isocel es que el perfil de toxicidad es significativamente mejor que con Kymriah y con Yescarta. Bueno, estos son los datos de los ensayos clínicos, pero siempre es importante saber qué es lo que podemos esperar de todo tratamiento, pero de este en concreto, que tiene una especial complejidad en la vida real, ¿no? Entonces, en el momento actual, pues tenemos bastantes estudios, tanto hechos en Estados Unidos como también en países europeos, que sobre todo lo que nos indican, lo veremos con un poco más de detalle, es que en la vida real los resultados de, sobre todo, Yescarta y Kymriah en pacientes con características similares son bastante parecidos, tanto en términos de eficacia como de toxicidad, a los resultados vistos en los ensayos clínicos. Este es un estudio que fue publicado hace relativamente poco por el CIBMTR, que es el Grupo Americano de Trasplante o el Registro Americano de Trasplante, en donde se analizaron pues tanto la eficacia como la seguridad de Yescarta en 1.297 pacientes con linfoma difuso de células grandes B que había recaído o fracasado como mínimo a 2 líneas de tratamiento. De esta diapo tan complicada os tenéis que quedar con la información de que un porcentaje importante de estos pacientes tratados en vida real nunca hubieran podido ser incluidos en el ensayo clínico ZUMA-1, ¿no? Por características de mal pronóstico. Y a pesar de esto, si miramos esta tasa de respuestas que veis aquí de la población total y también la curva de supervivencia global y el perfil de toxicidad, lo más importante de esta diapositiva es que los resultados en términos de respuesta global, de remisiones completas, de supervivencia global y perfil de toxicidad fue muy parecido en este estudio en vida real que lo que habíamos visto previamente con el ZUMA-1. Existen también estudios europeos. En Europa las células CAR-T se introdujeron pues como unos 2 años después que en Estados Unidos, ¿no? Y por eso, pues los datos a nivel europeo quizá pues están menos consolidados y hay menos que en Estados Unidos, pero ya vamos teniendo información a nivel de vida real. Y os quería presentar los datos del grupo inglés, ¿vale? Ellos reportaron pues 432 pacientes que fueron valorados por uno de estos comités centrales, de los cuales solo se infundieron 300. Los pacientes que no se infundieron, mayoritariamente no se infundieron porque la enfermedad progresó durante el periodo de tiempo de la manufactura de la célula CAR-T. Y si miramos, una vez más, pues la tasa de respuestas objetivas y remisiones completas y después también las curvas de supervivencia son bastante parecidas a las de los ensayos pivotales y bastante parecidas a los resultados americanos. Y se puede ver algo similar en este estudio francés, que incluyó al final 418 pacientes que fueron tratados o bien con AXI o bien con TISA. Como podéis ver, quizá en este estudio, que es un estudio retrospectivo, y por lo tanto no hay que valorar los resultados como 100% definitivos, pues AXI era como más eficaz que TISA, es decir, Yescarta más eficaz que Kymriah, pero los resultados en términos de respuesta objetiva, remisiones completas y supervivencia global son bastante parecidos a los resultados de los ensayos clínicos. Es decir, esta es la segunda idea con la que nos tenemos que quedar, que en la vida real hemos sido capaces de reproducir bastante bien o muy bien los resultados de las células CAR-T utilizadas como tercera línea terapéutica o posterior que habíamos visto con los ensayos clínicos. Algo importante a tener en cuenta es que, aunque decimos que las células CAR-T pueden curar a un porcentaje no despreciable de pacientes,
sabemos que al igual que con todos los tratamientos, no todos los pacientes van a ir igual de bien con las células CAR-T. Y hemos podido identificar en el momento actual pues una serie de características relacionadas con el paciente, características relacionadas con el tratamiento o la enfermedad que nos permiten diferenciar pacientes que van a ir mejor y pacientes que van a ir peor y que pueden ser candidatos a recibir otras estrategias. ¿Vale? ¿Cuáles son las características que hemos podido identificar en el momento actual? Pues sabemos que el estado general del paciente es básico antes del procedimiento y aquellos pacientes que van con buen estado general van mejor que aquellos pacientes que van con mal estado general a recibir el tratamiento. Sabemos que los pacientes con cifras de LDH elevada, que es una enzima que indica actividad del linfoma, van peor que aquellos pacientes que van al tratamiento con unas cifras de LDH bajas. Y también los niveles de proteína C reactiva también son importantes, ¿no? Algo también muy importante, un poco para resumir todos los datos de esta diapositiva, es la cantidad de enfermedad con la que el paciente va a recibir las células CAR-T. Como os podéis imaginar, aquellos pacientes que van con poca enfermedad, porque el tratamiento previo ha sido efectivo, pues van a tener mejores resultados en términos de supervivencia y menor toxicidad que aquellos pacientes que van con elevada enfermedad al tratamiento con células CAR-T. Y esto es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay algunas alteraciones moleculares que confieren un peor pronóstico, una peor supervivencia, también con estos tratamientos con células CAR-T, igual que pasa con otros tratamientos, por ejemplo, las mutaciones en la proteína P53, pues comportan peores resultados utilizando las células CAR-T, tanto en términos de remisión completa como en términos de supervivencia global, que aquellos pacientes, los que están en azul, que no tienen mutaciones. Y después algo también que es importante y que también lo hemos visto con otros tratamientos, es que aquellos pacientes que después de infundirse el CAR-T rápidamente consiguen una remisión metabólica completa, pues serán pacientes que van a ir mejor, que van a tener una mejor supervivencia que aquellos pacientes que un mes después de haber recibido las células CAR-T aún tienen enfermedad visible, ¿vale? Entonces, bueno, la realidad es que todos estos datos que vienen tanto de los ensayos clínicos como de todo lo que hemos aprendido de la utilización de las células CAR-T en vida real, nos permiten pues, identificar pues, subgrupos de pacientes que van a ir no exactamente igual después de este tratamiento y quizá lo que nos debe hacer pensar es que para aquellos pacientes que no vayan suficientemente bien hemos de plantear otras estrategias terapéuticas. Dejemos la tercera línea de tratamiento y pasemos a la segunda línea de tratamiento, ¿no? Y ¿por qué se planteó la utilización de las células CAR-T en pacientes con linfoma difuso de células grande en una segunda línea de tratamiento? Pues se planteó por dos motivos. El primer motivo, porque los resultados de las células CAR-T en tercera línea fueron súper esperanzadores y, por lo tanto, pues, ¿por qué no probarlos en algunos pacientes en segunda línea de tratamiento, ¿no? Y el segundo motivo por el cual pues, estos fármacos se probaron en una segunda línea de tratamiento es porque en aquellos pacientes con enfermedad primariamente refractaria y en aquellos pacientes con recaídas tempranas después de la primera línea, el tratamiento convencional de aquellos pacientes que son candidatos al trasplante, que era la quimio de rescate convencional y el trasplante autólogo, daba resultados muy pobres, como los que podéis ver en esta diapositiva. Entonces, se diseñaron 3 estudios prospectivos fase 3 que intentaban ver si cada uno de estos constructos autólogos de los que hemos hablado, AXI, TISA y LISO, eran mejores que la estrategia de tratamiento convencional,
es decir, tratamiento de rescate de segunda línea y consolidación con trasplante autólogo en aquellos pacientes primariamente refractarios y con recaídas tempranas. Estos datos se presentaron por primera vez en el último Congreso Americano de Hematología el año pasado y se publicaron rápidamente. Y hay 2 de estos estudios que fueron positivos, es decir, que demostraron la ventaja de la utilización de las células CAR-T como segunda línea de tratamiento en estas poblaciones de pacientes primariamente refractarios o en recaída temprana, y el tercer estudio fue negativo. Sobre todo me voy a centrar en los 2 primeros estudios. El estudio que testó la posibilidad de utilizar Yescarta frente al tratamiento convencional en pacientes primariamente refractarios o en recaída temprana se llamó ZUMA-7. Aquí tenéis un poco el diseño del estudio. Solo os quería destacar que se incluyeron 360 pacientes casi que fueron randomizados a recibir o bien Yescarta o bien el tratamiento estándar y que el objetivo primario fue supervivencia libre de evento. Bueno, pues como podéis ver en esta diapositiva, este estudio fue positivo. ¿Y por qué fue positivo? Porque si miramos la supervivencia libre de evento de los pacientes tratados con células CAR-T incluidos en este análisis, esta supervivencia libre de evento en color azul es mejor que la supervivencia libre de evento en color rojo de los pacientes tratados con tratamiento estándar, 40,5% frente a 16,3% y con una mediana de seguimiento de los pacientes incluidos de prácticamente 25 meses. Es decir, que este estudio pues, ha dado la autorización a Yescarta como segunda línea de tratamiento en estos pacientes, tanto por parte de la FDA como por parte de la EMA, en la EMA muy recientemente, a mediados de octubre, y bueno, quizá en un futuro veamos pues, que la posibilidad de utilizar Yescarta en esta indicación tiene precio reembolso en nuestro país. El segundo estudio positivo es el estudio Transform, y aquí en este estudio lo que se comparaba directamente, también en una relación 1 a 1, era el Lisocel, ¿vale?, frente al tratamiento estándar, también en una población de pacientes muy parecida. Y el objetivo primario también fue supervivencia libre de evento. Muy bien, aquí tenemos un menor seguimiento, la mediana de seguimiento fue solo de 6,2 meses y como podéis ver en esta gráfica de abajo, pues también la supervivencia libre de evento fue mucho mejor en aquellos pacientes tratados con el Lisocel que en los pacientes tratados con el tratamiento estándar, ¿vale? Una mediana de 2,3 meses aquí frente a 10,1 mes aquí. No lo he comentado con Yescarta, pero aquí también lo podemos ver pues en el caso del Lisocel, en este estudio Transform, que la tasa de remisiones completas de los pacientes tratados con el constructo CAR-T y la tasa de respuestas objetivas fue superior que en aquellos pacientes tratados con el tratamiento estándar. Y los resultados de este estudio han hecho que el Lisocel fuera recientemente aprobado por las autoridades americanas, pendiente de que en un futuro sea aprobado por la EMA. No os voy a hablar, y voy a pasar estas 2 diapositivas súper rápidas, del tercer estudio aleatorizado, que se llamó Belinda, y aquí se comparaba pues Tisagen, es decir, Kymriah, con el tratamiento estándar, también en una población similar de pacientes. Y este estudio, bueno, desgraciadamente salió negativo, como podéis ver, no hay diferencias entre ambas ramas en términos de supervivencia libre de evento, ¿no? El TISA es la rama azul y el tratamiento estándar es la rama roja. Como os he comentado, pues los resultados positivos del ZUMA-7 y del Transform hicieron que primero la FDA aprobara estos constructos como tratamiento de segunda línea y en Estados Unidos, pues bueno, se puede utilizar ya desde hace unos meses Yescarta como tratamiento de segunda línea y el Lisocel pues fue aprobado en junio de este año, ¿no? Y
como os he comentado también, pues bueno, pues Yescarta ha sido recientemente aprobado por la EMA también como segunda línea terapéutica en aquellos pacientes con linfoma difuso de célula grande en recaída o refractario, es decir, una segunda línea en pacientes primariamente refractarios o en recaídas tempranas. La introducción de las células CAR-T ha modificado un poco la manera que tenemos en el momento actual de entender el papel del trasplante en los pacientes con linfoma difuso de células grandes B. Y en realidad, pues durante muchos años, pues el trasplante autólogo ha sido el tratamiento estándar para todos aquellos pacientes con enfermedad primariamente refractaria o en recaída, y utilizábamos el trasplante alogénico para aquellos pacientes candidatos que recaían después de un trasplante autólogo. En el momento actual, y estos son datos del registro americano, cuando se empezaron a utilizar las células CAR-T, ya veis aquí estos números que se han ido incrementando rápidamente desde el año 2017, se ha visto una reducción tanto en el número de trasplantes autólogos, un poquito, probablemente en un futuro lo vamos a ver más, como también de trasplante alogénico. Y esto también se ve, una imagen bastante parecida, cuando miramos el registro europeo de trasplante del EBMT. Empezamos a utilizar, como os he comentado, las células CAR-T 2 años después de Estados Unidos, pero a pesar de esto ya hemos visto una reducción en el número de trasplantes alogénicos y una reducción en el número de trasplantes autólogos. Y esto coincide con un incremento, y esta es una diapositiva sacada del registro del EBMT, en donde vemos el número de pacientes tratados con células CAR-T. La primera indicación son los linfomas B agresivos, aunque hay otras indicaciones menos frecuentes, ¿vale?, a lo largo de los últimos meses. Y estos son datos de marzo del 2022, y en noviembre de este año pues había como 4.400 pacientes reportados al registro del EBMT y tratados con células CAR-T. Como os he comentado también, pero un poco pues para un poco reforzar este tema, la aparición de las células CAR-T digamos, en aquellos pacientes con linfoma difuso de células grandes B ha modificado las indicaciones de trasplante y ha disminuido, pues bueno, un poco el nivel de indicación y el número de pacientes a lo trasplantados, ¿vale?, con respecto a lo que hacíamos anteriormente, y también ha disminuido pues las características de la indicación y, como hemos visto, el número de pacientes tratados con un trasplante autólogo. Y probablemente estos datos, pues bueno, se van a ver como más claros cuando pase un poco más de tiempo. Voy a dedicar los últimos minutillos de la charla a hablar también del papel de las células CAR-T en otros 2 linfomas, en donde el desarrollo está menos avanzado, pero también con resultados muy interesantes. Voy a hablar del linfoma de células del manto, ¿vale?, que es un linfoma B, que en muchas ocasiones tiene un comportamiento agresivo y que también expresa el CD19. Tenemos un constructo autólogo que mira el CD19, que es Brexucabtagene, ¿vale?, que se llama Tecartus como nombre comercial, que fue probado en un estudio que se publicó hace 2 años en el New England, en una pequeña población de pacientes con linfoma de células del manto que habían fracasado a tratamientos convencionales, y estos pacientes que tienen muy mal pronóstico con lo que teníamos previamente, pues podéis ver pues una tasa de respuestas objetivas superior al 90% y unas curvas de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global que realmente son muy interesantes, ¿no?, y que de alguna manera se mantienen, quizá no se ve bien en esta diapositiva, pues en un seguimiento a 3 años que se ha hecho de los pacientes incluidos en este ensayo que se llama ZUMA-2. Los resultados de este ensayo ZUMA-2 dieron la indicación a Brexucabtagene, a Tecartus, por parte de la FDA y también por parte de la EMA para ser utilizados en linfoma de células del manto, en recaída o refractario. Aún en el momento actual no tenemos precio reembolso en España. Y
El último linfoma que os quería comentar es el linfoma folicular. El linfoma folicular es un linfoma B, que también es muy frecuente, es el segundo en frecuencia detrás del linfoma difuso de células grandes B, que es un linfoma considerado indolente, es decir, que es una enfermedad como más crónica, que responde bien al tratamiento, pero que es más difícil probablemente de curar que el linfoma difuso de células grandes B. Y también en este contexto, en pacientes que han fracasado a estrategias, pues bueno, más convencionales para el tratamiento de los linfomas foliculares, se han probado dos tipos de constructos autólogos. Por un lado, se ha probado Yescarta, y el estudio que ha dado la indicación a Yescarta para linfoma folicular tanto por parte de la FDA como por parte de la EMA es este estudio que se llama ZUMA-5, y después también se ha probado Kymriah. Y el estudio que ha dado también la indicación a Kymriah tanto por parte de la FDA como por parte de la EMA es el estudio ELARA. Como podéis ver, en una población de pacientes pues politratada y con, digamos, pocas expectativas de curación con el tratamiento convencional, pues tanto los datos de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global, tanto para Yescarta como para Kymriah, pues realmente son muy interesantes. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los resultados de estos estudios aún están como un poco inmaduros, ¿no? Entonces, un poco como conclusiones, pues realmente la introducción de las células CAR-T, y solo hemos hablado de las células CAR-T autólogas, pues han mejorado, pues de hecho, el tratamiento y la supervivencia a largo plazo de algunos pacientes con linfomas B que habían fracasado a estrategias terapéuticas más convencionales. Si hablamos de linfomas B agresivos, sobre todo linfoma difuso de células grandes B, en el momento actual ya tenemos pues datos con un seguimiento pues importante a largo plazo de los 3 estudios fase 2 pivotales, ¿vale? Y en las curvas de supervivencia hemos visto un plató, con lo cual hemos de pensar que las células CAR-T son capaces de curar a una proporción de pacientes que han fracasado a 2 o más líneas de tratamiento convencionales. Tenemos datos en vida real que nos permiten decir que en nuestra práctica diaria los resultados que obtenemos con estos constructos en una población de pacientes que tiene peores características son los mismos que los de los ensayos clínicos, lo cual es importante. Hemos podido identificar perfiles de pacientes que van a ir mejor o peor con las células CAR-T, lo cual también es muy importante a la hora de dar la información y a la hora un poco de planificar el tratamiento de los pacientes. Esperemos que en un futuro podamos utilizar en poblaciones de pacientes seleccionadas por lo menos 2 de los constructos CAR-T en la segunda línea terapéutica. Hemos hablado de primariamente refractarios y recaídas tempranas al tratamiento de primera línea. Y pues bueno, hemos visto que también hay otros linfomas que se pueden beneficiar y que se benefician de este tratamiento con células CAR-T, los linfomas de células del manto y también los linfomas foliculares en indicaciones diferentes, en indicaciones un poco más tardías que las que hemos visto en el difuso de célula grande, y esperemos pues bueno, pues que en breve pues también tengamos disponibilidad pues para poderlos utilizar en nuestro país fuera de los ensayos clínicos. Y con esto pues daros las gracias por vuestra atención y ojalá pudiéramos estar en directo para resolver dudas, preguntas o hacer comentarios a la presentación. Muchísimas gracias también a GEPAC por haberme invitado un año más a participar pues, en estas reuniones, en estas conferencias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora, a usted por esta ponencia y por esas últimas palabras. Con esto concluye la ponencia El papel de las células CAR-T en el tratamiento de los pacientes con linfoma. Agradecemos una vez más a la doctora Sureda su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchísimas gracias.